Aleluya, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Que el Dios de paz en esta mañana te llene de su presencia, de su amor, de su gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, esperando que Dios hable y ministre a cada corazón a través del tema espíritu de mentira. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 22 del primer libro de Reyes, a la altura del verso 24, y dice aquí en el nombre de Jesús: Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Bendito sea Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Miren, amados, en esta palabra que leemos aquí, vemos un profeta, uno de 400 profetas que servían, ¿verdad?, de parte de Dios, según la tradición de aquel tiempo, y estaban allí a disposición del rey. Eran los hombres que el rey consultaba a la hora de emprender cualquier camino, a la hora de emprender cualquier guerra o cualquier otro tipo de alianza. Y vemos aquí el rey Acab, un rey que había pervertido al pueblo de Dios, un rey que había hecho que el pueblo de Dios se alejara de la presencia del Señor, se alejara del alto y sublime y se rindiera a rendirle cultos a otros dioses, a Baales, ¿verdad? Recuerden que era Acab el esposo de Jezabel, y recordemos el tipo de mujer que era Jezabel, una mujer dominante, una mujer sin ningún tipo de escrúpulo a la hora de cometer homicidio o de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar aquello que ella deseaba. Y Acab, como hombre, rey de Israel, como hombre que se supone que había sido puesto por Dios para hacer justicia en aquel lugar, pues había pervertido la justicia, el derecho y el orden, haciendo aquello que era incorrecto delante de la presencia del Señor. Por tanto, Dios había determinado destruir a Acab y a su posteridad. Y en este sentido es que Dios convoca, ¿verdad?, conforme a la visión que tuvo Micaías, convoca a los ejércitos celestiales, y allí pregunta: ¿cómo induciremos nosotros a Acab a hacerlo, a tomar decisiones erradas a fin de que pueda yo destruirlo? Y entonces de allí sale de la presencia, ¿verdad?, donde estaban todos esos ángeles y los espíritus que habían sido convocados, pues están allí. Sale un espíritu y dice: yo voy a lograrlo, Señor, yo voy a ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y es allí, amados hermanos, que está lo importante. Fíjese que estos profetas estaban al servicio de Dios porque profetizaban en nombre de Jehová. Y dirá usted: bueno, pastor, pero a cualquiera puede profetizar en nombre de Jehová. En aquel tiempo no. Habían profetas específicos que eran profetas de Jehová, y habían otros profetas que eran profetas de Baal, profetas de Acera, etc. Estos eran profetas de Jehová, estaban al servicio del rey y eran hombres que estaban allí para dirigir al rey a tomar decisiones sabias. Y dice la palabra que un espíritu de mentira descendió sobre ellos, y fue mentira y espíritu de engaño en boca de cada uno de los 400 profetas. Y solamente Micaías tenía la palabra verdadera de Dios, porque era un profeta rechazado, era un profeta que al hablar siempre la verdad y al hablar siempre con lo que Dios había dicho, pues no era bien visto, no era bien recibido. Y es en este contexto que leemos el texto que dice que Sedequías, hijo de Kenaana, que era profeta, fue y abofeteó a Micaías diciéndole: ¿de cuándo se fue el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? Y es ahí donde está lo interesante de este tema, porque ciertamente, aunque era un profeta de Jehová, en ese momento estaba obrando bajo un espíritu de mentira. ¿Y cómo puede un profeta de Dios obrar bajo un espíritu de mentira? Bueno, cuando nos congraciamos tanto con el mundo, cuando nos congraciamos tanto con el poder, en este caso, el poder político, el poder del reinado, ¿verdad? Fueron nubilados sus ojos espirituales, fueron cerrados sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Y es allí que un espíritu de mentira puede entrar y puede hacerte pensar que está hablando de Dios. Y fíjense que ocurre en esta parte con los profetas que profetizaron bajo un espíritu de mentira. Se aleja tanto de Dios el hombre que se aparta, ¿verdad?, para servir a los hombres, el hombre que se aparta de Dios para congraciarse con el poder, se aparta tanto que deja de escuchar la voz de Dios y de reconocer la voz de Dios, a un punto tal que no sabía este profeta que estaba profetizando en nombre de un espíritu de mentira, bajo la dirección de un espíritu de mentira, porque había olvidado cómo sonaba la voz de Dios. Y es algo que nosotros debemos cuidar, porque puede ser que nosotros seamos hombres de Dios, llamados como profetas, como pastores, como ministros, y nos alejemos tanto del Señor,
nos alejemos tanto de la presencia del Señor que empecemos nosotros a profetizar bajo un espíritu de engaño, a profetizar bajo un espíritu de emoción, y esto no agradará a Dios ciertamente. Así que es necesario que entendamos que hay espíritus que se mueven en los aires, que hay espíritus de engaño, que hay espíritus de estupor, que hay espíritus de mentira, que hay espíritus de todo tipo, y que nosotros debemos mantenernos cerca de la fuente para, manteniendo nosotros ese oído alineado, ese oído limpio para escuchar la voz de Dios, no entremos en confusión nosotros mismos y lleguemos a ser desechados. Así que quiero bendecirte y dejarte esta palabra en tu corazón, esperando que no vivas tú bajo un espíritu de mentira. Dios te bendiga.